Muy buenas tardes. La Casa de la Cultura, dependiente de la Municipalidad de Chillán, les da la más cordial bienvenida a el segundo capítulo del programa de conversaciones literarias llamado Conversaciones a Libro Abierto. En esta edición me complace presentar a una escritora local, emergente, persona muy entusiasta, que, bueno, además de escribir un par de libros que vamos a mencionar en la biografía, también es gestora cultural y ha fundado una editorial. ¿De quién se trata? Bueno, de Mariana Soto. Ella es magíster en educación por la Universidad de Concepción y por la Universidad de París, y prosiguió estudios de doctorado en educación en esta última universidad durante 3 años. Posteriormente se dedicó a la escritura y es autora de 4 libros: Terapia, su ópera prima; Historia del Servicio de Pediatría del Hospital Guillermo Gran Benavente, que escribió junto al historiador Fabián García; Para la Ciencia, la Alegría Nunca Llegó; y Los Penquistas y el Sexo Casual, además de algunas otras colaboraciones e investigaciones de historia local. Dueña de una librería, como les mencionaba, especializada en ciencias sociales en Concepción. Desde 2017 es editora general en Confinsur, después de haber completado el diploma en gestión editorial de la Universidad de Santiago. Ahora sí, cumpliendo con la formalidad, bienvenida Mariana. Mané para los amigos. ¿Cómo estás, Mané? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por compartir con nosotros. Mané, tu ópera prima, Terapia, es una obra muy conmovedora, muy personal por lo demás. Trata el caso de Ana Tolosa, que es una persona que le diagnostican el trastorno bipolar, estando cursando sus estudios superiores en Francia, cosa que, bueno, le complicó el desarrollo de su vida intelectual, como también su relación amorosa que termina en una separación. Cuéntanos, Mané, ¿quién es Ana? ¿Terapia está basado en tu historia personal? Bueno, sí, la verdad es que Terapia es mi historia personal, es autobiográfica. Es un relato, no es una novela ni nada. Y se pretende, con mucha ambición, ayudar a las personas que estén en la misma situación y en la misma condición, en sus principios de una enfermedad mental, como es el trastorno bipolar. La idea es contar a través de esta historia que se puede salir adelante, que uno encuentra en los lugares más inesperados y de las personas más inesperadas el apoyo necesario para seguir con tu vida, porque la verdad es que el trastorno, al menos el trastorno bipolar, y creo que también la depresión, son trastornos que bien llevados y que con el debido autocuidado tú puedes llevar una vida perfectamente normal y feliz. Entonces realmente hay mucha gente que cae en una desesperanza profunda en los inicios porque ve todo negro, los síntomas están ahí, y sin embargo con paciencia y con mucha responsabilidad también, porque tienes que cuidarte a ti mismo, puedes llevar una vida perfectamente normal. Mané, al respecto, hay mucho prejuicio en torno a la enfermedad de salud mental. En relación con la bipolaridad también hay mucho de mito o de pensamiento peyorativo por parte de las personas que componen la sociedad o quienes lo padecen. ¿Has sentido en algún momento algún tipo de persecución o de discriminación al respecto por no entender en qué consiste este trastorno? ¿Sabes qué? ¿Sabes que sí? Sí y no. En los principios de mi enfermedad, eso fue hace 20 años, así que de todas maneras yo estoy bien desde hace 20 años, entonces la verdad que mis recuerdos se confunden un poco y llevo sana mucho tiempo, así que es complicado. Pero sí, en los principios hubo cierta discriminación que no se manifestaba en que la gente me dijera cosas o me criticara, sino que la gente simplemente se alejó de mí. La gente dejó de hablarme, dejó de buscarme, dejó de ser mi amiga, personas que eran muy cercanas. Así que
es un proceso doloroso en ese sentido, pero después con los años tú lo comprendes, porque de todas maneras cuando uno está en una fase que se llama, por ejemplo, maníaca, que uno está muy eufórico, tú eres muy difícil de llevar para los demás. Y las personas, en todo lo que sea diferente, y especialmente con síntomas de una especie de euforia, de locura, la gente se asusta mucho. Entonces, la verdad es que yo con el tiempo, andando el tiempo, comprendí que estas personas habían sido, presas de sus prejuicios y que tampoco fueron capaces de ver más allá de que es una fase. Pero las comprendí y bueno, seguimos adelante cada uno por su lado. Y bueno, una vez que los síntomas estuvieron ya a resguardo, ya sin problema, la verdad es que no tuve nunca más ningún problema. Y como te decía, ya llevo una vida normal hace 15, 20 años y nadie se da cuenta que soy bipolar. De hecho, no sé si considerarme bipolar todavía porque ni siquiera tomo medicamentos propios del trastorno bipolar, sino que más bien de los síntomas asociados, que es muy distinto. Entonces, la verdad es que en todo caso la discriminación sí sucede, pero creo que es parte del imaginario colectivo que todo lo diferente es de alguna manera negativo. Estamos muy lejos todavía de superar ese prejuicio. Claro, se proscribe un poco la diferencia y cualquier persona que padece alguna condición de salud mental, siempre inmediatamente el juicio peyorativo e inmediato es está loco o está loca. Entonces inmediatamente como que suspenden cualquier tipo de valoración respecto a esa persona. Bueno, la enfermedad es un trastorno del ánimo y principalmente, bueno, es hereditaria, aunque no necesariamente esta se pueda dar. A veces hay ciertas situaciones, en algún evento de la vida, que puede generar tanto las condiciones del ambiente, por ejemplo, no sé, una situación o un acontecimiento de vida algo trágico. Claro, efectivamente. Y por el otro lado también está el tema bioquímico, porque al final es un tema del cerebro, de neurotransmisores, entonces ahí se genera esta inestabilidad un poco el tema de las emociones. ¿Cómo fue, Mané, asumir de buenas a primeras el diagnóstico? Porque justamente están todas estas ideas preconcebidas, pseudocientíficas algunas, y darle un poco sentido a veces a la biografía, en relación con algunas situaciones bastante complejas, sobre todo en las relaciones interpersonales, o sea, como diciendo, ahí está un poco la justificación a todo lo complejo que vivo, digamos. ¿Cómo es asumirse como bipolar? Bueno, yo creo que es un proceso largo, que toma mucho tiempo. En mi caso, para mí el diagnóstico fue un chorro de agua fría. Me sentí pésimo, comprendí muchas cosas, comprendí que había estado loca de remate en un periodo de mi vida, una semana de mi vida, pero fue suficiente para que yo me diera cuenta que realmente lo mío era grave y me sentí pésimo, realmente me sentí muy, muy mal, muy avergonzada. Lo único que quería era arrancarme, esconderme, que nadie supiera, que nadie me viera siquiera. Y la verdad es que eso con el tiempo va cambiando, porque en la medida que te vas recuperando, vas asumiendo los errores que cometiste, porque obviamente cometiste errores porque no estabas en tus cabales. Y los síntomas con los años van pasando. Si te cuidas, por supuesto, si no es mágico, si te cuidas, los síntomas van pasando, tu estabilidad va aumentando y no hay problema, te vas asumiendo como una persona normal nuevamente, o que requiere cuidado, que requiere cuidado en el sentido de llevar una vida normal, no normal, sino que una vida saludable, tranquila, sin exceso. Y aparte de ese cuidado elemental, lo demás viene solo. Así que en general, creo yo, por lo que he sabido, el diagnóstico se toma muy mal, porque nunca te pillan en una fase depresiva, siempre te pillan eufórico. Entonces la verdad es que en ese minuto tú ya has dejado una impronta, no siempre la mejor,
en tu cercano has estado haciendo realmente muchas cabezas de pescado. Entonces, claro, el diagnóstico en general no se toma bien, pero como te decía, con el tiempo se sobrelleva muy, muy bien, y cuando ya los síntomas aprendes a coexistir con ellos, te lo llevas lo más bien, no hay problema. Oye, ¿y cuáles son los factores como protectores un poco, además del tratamiento? Porque este tratamiento es como de por vida, o sea, uno no se cura del trastorno bipolar. Además del tratamiento, seguirlo a cabalidad, hay otros factores como, por ejemplo, tratar en lo posible generar ambiente más tranquilo, que tengas el cariño y la atracción de cercano. Eso también es importante, y el hecho de mantenerse ocupado también con algunos desarrollando actividades e intereses. Bueno, mi caso fue bien particular, porque yo no tuve apoyo familiar importante, exceptuando a mi hermano. Pero yo creo que lo que importa es realmente, porque de todas maneras la bipolaridad es un camino que se recorre solo. Hay caminos que tenemos que hacer nosotros mismos, y que no importa que estemos con toda una familia preocupados de nosotros, hay cosas que debemos hacer solos. Tomarse los medicamentos es una de ellas. Llevar una vida ordenada es otra de ellas. Entonces tú no sacas nada con estar rodeado, mimado, acompañado y en las mejores condiciones si tú no te haces cargo de dos cosas tan elementales como son tomarte tú tus remedios, hacerte cargo tú de tu medicación, y de preocuparte que tu vida no conlleve elementos que te lleven a otra crisis. Y eso tienes que hacerlo tú solo. No lo haces tú solo, no lo vas a lograr. Entonces, la verdad es que la autodisciplina, la disciplina y el deseo de mejorarse y de hacerse cargo y hacerse responsable de que uno es bipolar es lo principal, según yo. Quizá hay otras personas que piensen distinto, naturalmente hay toda clase de experiencia, pero esa fue la mía, y la recomiendo, la verdad es que la recomiendo, porque he visto que en la medida que uno se hace responsable, sale adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hay estadísticas que publicado la Organización Mundial de la Salud, que establece que alrededor del 2,4% de la población mundial padece este trastorno del ánimo. Y hay otras estadísticas que suelen ser un poco como más llamativas o anecdóticas, que de repente también es como verle el lado positivo a esta condición, que comúnmente se le llama, no sé si es por romantizar, no sé si una condición de salud mental puede ser romantizada, pero se habla de la enfermedad de los artistas. Porque sí. Hay muchas figuras notables de la escritura, del arte, de la música, como Tchaikovsky, Van Gogh, Virginia Woolf, el mismo Peter Gabriel, Sting, entre muchos otros, padecen de este trastorno, digamos. Entonces sí, hay un sentido un poco que tiene que ver quizás, no sé, con estos episodios hipomaníacos de hiperactividad, donde muchas veces las ideas fluyen tan rápido y es como el campo fértil de la creatividad. Más allá de que algunos puedan decir que esto no tiene ninguna relación causal, hay un estudio que publicó la Universidad de Lancaster con la Universidad de Yale, donde obviamente trataron esta relación para establecer si había alguna causalidad. Y si bien es cierto, no es que la bipolaridad genere o promueva los genios, pero sí las personas que tienen cierta genialidad, de alguna manera, tienen un beneficio. Pero es como el superpoder y a la vez sí, verdad, sí. ¿Ya? Porque cuando pasas esas fases un poco, terminas también anulado. Y en este sentido, tú eres una persona también muy inquieta, muy creativa y siempre con muy buenas ideas. Así que terapia un poco también se enmarca en este proceso de creatividad y un poco de hiperactividad. Y por otro lado también, como el nombre lo indica, es una posibilidad alternativa de poder enfrentar tu condición. Bueno, la verdad es que para escribir, sí, hay que tener cierta creatividad, cierta
cierto talento, cierta facilidad, diría yo, más que talento. Pero terapia es una terapia en sí, haber escrito el libro, una terapia sanadora, una recopilación de hechos que me ayudó a salir, a dejar atrás definitivamente la fase en la cual yo me consideraba una enferma. Pero también es una terapia en el sentido de que lo que nos rodea puede ser terapéutica también si lo sabemos asimilar correctamente. Personas que nos acogen, las personas más inesperadas, como te decía, nos acogen, nos dan su cariño, nos dan su comprensión y poco a poco salimos adelante. Ahora bien, sí tiene que ver con las fases maníacas y las fases hipomaníacas, que son mucho más productivas. Las fases maníacas tú estás realmente tan eufórico que piensas a tal velocidad que no alcanzas a fijar ideas claramente en tu cerebro. Entonces yo diría que la fase hipomaníaca, que es un poco menor, es más productiva porque los pensamientos no van tan vertiginosamente y tienes un poco de tiempo como para procesar algunas ideas y darte cuenta de las cosas. Así que de todas maneras ambas son etapas de mucha creatividad por la cantidad de información que estás manejando en poco tiempo. La imaginación corre desbordada, la velocidad de tus pensamientos, cómo se entrecruzan estas ideas, cómo surgen nuevas ideas, es una cosa, no sé, impresionante. Yo tengo recuerdos de eso y nunca más viví etapas así. Creo que sí, para crear cosas nuevas, para crear un libro, una música, algún objeto de arte, que sea realmente rupturista, creo que tiene que faltarte un tornillo, porque dentro de la normalidad no alcanzas a vivir estas expresiones de alegría y dolor, o por lo menos de dolor, que también muchos depresivos son también grandes artistas. Yo creo que se requiere una cierta amplitud en la gama de sentimientos que tú conoces. O sea, tienes que haber conocido profundísimas tristezas y profundísimas alegrías y todo el abanico que va entre ellas, como para tener material emocional y de ideas, como para producir algo novedoso y creativo. Eso yo creo que sí, eso creo que es verdad. Pero terapia no, terapia yo ya estaba bien cuando lo escribí. De hecho, pude escribirlo en un momento de mi vida en que ya había encontrado una pareja que ha sido muy importante, incluso después de la separación, y que me había dado la tranquilidad para poder pasar por un proceso que ya no es tan creativo, sino que es de disciplina, de paciencia, de perseverancia, que es escribir un libro. No se escribe en un rato, se escribe muchos días, con mucha persistencia, sentándose al computador hora tras hora, a escribir, a redactar, y lo que más doloroso, corregir y volver a corregir y volver a corregir. Entonces, requieres también esas dos partes, la fase creativa por una parte, que es muy bulliciosa, que es muy acelerada, y después tienes que tener un momento de paz como para poder que ese proceso creativo se transforme en un elemento concreto que requiere mucho trabajo. Mané, bueno, el título del libro, más que sugerente, yo creo que lo define completamente, porque si bien es cierto, también es parte de un proceso terapéutico personal tuyo, pero a la vez, si uno lo recomienda a alguien que está viviendo, digamos, este proceso de autoconocer un poco la enfermedad, también da un poco de luces y orientaciones. También es una terapia en sí. Yo lo leí, me pareció bastante conmovedor, además Gracias, sí, del objeto, sí, o sea, del tema literario, que además me pareció súper bien escrito, súper ameno. Está escrito en formato
epistolar, porque Ana Ana escribe escribe a su cartas, sí. amigo en España, a David, donde le va comentando un poco su proceso desde el comienzo, cuando toca fondo, cuando la historia se torna Sí, oscura sí. y sin ningún tipo de horizonte, hasta que va generando los mecanismos un poco para autoconocerse. También es como un viaje iniciático, introspectivo, digamos, porque una de las cosas importantes del proceso, más allá de la terapia y la terapia farmacológica, esto de conocerse también un poco mismo y convivir con eso. Es Claro, así, sí, sin duda. es como un compañero un poco, ¿no? Es que hay que aprender a quererlo en parte, ¿no? Eh, Si es posible. Sí, yo creo que pasas de todas maneras por fases de amor y odio a tu trastorno. Primero lo odias, después lo amas, después te sientes orgullosa de ser bipolar porque hay tantos artistas y después dices, bueno, ¿para qué tanta creatividad si de todas maneras lo que yo quiero es llevar una vida normal, tranquila, tener mi familia, tener mis hijos y todo, entonces ¿para qué? ¿Para qué? Y después ya lo superas y lo llevas bien y lo llevas contigo, más bien, en mi caso, como una precaución, o sea, como para no excederme tampoco en ningún área de fiesta, de trasnoche, no, nada, al contrario, siempre llevar una vida tranquila, quita de bulla, De hecho, piola. en un pasaje del libro, Ana justamente habla de eso, prefiere mil veces hipotecar la creatividad un poco y la genialidad por tener un momento, digamos, de tranquilidad y paz. Sí, sí. Entonces, eso igual hay ciertas cosas que son muy anecdóticas. El libro también tiene un muy buen sentido del humor, o sea, no lo plantea en ningún momento en clave trágica, o sea, sí parte de una situación súper compleja que tiene que ver un poco con el recorrido de la enfermedad por parte de Ana, pero por otro lado también va aportando ciertas cosas porque el personaje también es muy querible, digamos. De hecho, Ah, gracias, en este, muchas gracias. en este, Sí, yo creo que es, en este intercambio que tú haces que Ana hace con David, me gusta esa parte donde tú le escribes chilenismo. Y esa cosa es sí, como para que entienda un poco cómo es nuestro español. sí, 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 es que es muy distinto. Realmente todos los españoles ahora que nos hemos integrado más, sabemos que el español va cambiando mucho según el país, pero realmente los que vienen a Chile tienen que aprender español de nuevo. Y en España se habla muy distinto, eh, aparte del acento. Eh, pero yo creo que eso de que Ana sea un personaje querible radica en el hecho de que yo lo escribí con mucho cariño, no pensando en mí ni en el deseo de agradar, no de agradar ni de que el libro fuera un exitazo ni en nada, sino que con el cariño que uno siente por todo aquel que ha pasado por el mismo calvario y que dice, bueno, si yo puedo tenderle una mano y darle aunque sea un rayito chiquitito de esperanza de que por muy mal que tú hayas estado en un principio en tu trastorno bipolar o en tu depresión, eh, tú realmente puedes salir adelante. Está en la mano de todos que podamos hacerlo. Así es que en el fondo es esa como empatía la que me llevó a escribir el libro y la que hace que todo resulte gracioso, resulte fácil, resulte ameno, porque está pensado en ayudar, aunque sea un poquitito, a personas que están pasando por la misma situación. Los otros recursos que me gustan mucho en el libro, además de esta historia paralela que dice relación un poco con estos modismos que tú lo pones al día al personaje de David, también está esta cosa de que te hacen escribir un ensayo autobiográfico respecto al trastorno que aparece también en el libro, y posteriormente ya cuando el personaje ya está más positivo, más propositivo, se atreve a concursar en un concurso, valga la redundancia, de literario, digamos, en línea, y también aparece casi al final del libro ahí el cuento, que me pareció maravilloso, se llama Ausencia, es súper triste, pero es muy cinematográfico.
tiene esta cosa muy melancólica, pero de repente, no sé, a mí me gusta mucho el cine, así como que me pasó una Sí, película sí. de Wong Kar-wai, así, en The Mood of Love, así, este amor que está ahí siempre latente, pero nunca se conecta. ¿No? Esas dos cosas son maravillosas. Y el ensayo autobiográfico, si bien es cierto, Ana dice, no tiene ningún valor científico, pero sí hace una interesante aproximación en la enfermedad desde su historia, un poco su génesis y su tratamiento. Cuéntanos un poquito de eso, de dónde parte, porque históricamente hay antecedentes de, entre comillas, de diagnóstico, pero ya desarrollada la Ah, ciencia psiquiátrica a final del siglo XIX ya se trata como una enfermedad del ánimo propiamente tal. sí, sí, es un trastorno afectivo, claro. Trastorno creo que el nombre oficial es trastorno afectivo bipolar. Sí. Bueno, eh, sí, el ensayo ese en realidad es como un divertimento que hace uno porque no tiene nada que hacer, qué sé yo, pero la verdad es que a mí me pareció, bueno, siempre me dijeron yo me atiendo en el Hospital Psiquiátrico de Concepción, donde tenía una atención fabulosa, sí, estupenda, estupenda, así que no, aprovecho de agradecer a todos los funcionarios, 20 años ahí, clientes frecuentes del Hospital Psiquiátrico y lo único que he recibido son apoyo, asistencia, así que estoy muy, muy agradecida y muy orgullosa de la salud pública en ese sentido aquí en Concepción. Bueno, mi médico de esos años me decía que tenía que escribir de todas maneras algo porque era muy raro que una persona se recuperara tan bien de un trastorno bipolar, porque generalmente quedan secuelas. Eh, entonces, la formación de investigación y de escritura que uno tiene en el posgrado, y yo que estudié en Francia, me dijo que tenía que aprovecharla para plasmar esos momentos que generalmente se olvidan y se distorsionan mucho. Yo no digo que el ensayo sobre la locura que yo hice amalgame o reúna todos los elementos de mis crisis de euforia y locura que viví, pero de todas maneras es un aporte interesante, creo yo, para la gente que no conoce o que sí conoce, para los médicos, no sé, es un testimonio, y es raro que una persona también pueda tener la paciencia de escribirlo completo, porque es largo, no es un ensayo corto. Y con mucho orgullo te puedo contar que este año, en un curso muy, muy breve en una unidad, creo que de la Universidad de Concepción, me llamó la persona que estaba haciendo este curso de salud mental y me preguntó si podía, ya que no podía ir al hospital, me preguntó si podía usar mi libro para las clases, para representar lo que era un trastorno, los trastornos bipolar, cómo era la sintomatología del trastorno bipolar, y le había llamado mucho la atención y recibió muy buenas críticas de los especialistas también en este libro. Así es que de verdad parece que es un aporte en cierta manera a lo que es la literatura del tema. No porque mis crisis hayan sido fundamentalmente especiales, sino por el hecho de que la altura, digamos, como se dice en educación, la altura metacognitiva de verme yo a mí misma en una crisis y poder escribirlo. Ese es el aporte, porque mucha gente no puede, no se confunde, se enreda. En cambio yo pude ganarlo bastante bien, justamente por la formación que había tenido, y salió algo muy, muy, muy bueno. Me han dicho que está muy interesante. Así que las críticas que he recibido siempre me han llenado de orgullo, porque la verdad es que no pensé que el libro fuera así. El libro está pensado en realidad, como te decía, en darle apoyo a la gente, contarle que las cosas pueden cambiar y pueden mejorar, y más que eso no era mi intención. Así que estoy muy, muy contenta con esas críticas. Oye, Mané, hay estudios, informes de instituciones psiquiátricas, colegios profesionales, que hablan del aumento de las enfermedades de salud mental, sobre todo en nuestro país. Yo creo que, bueno, hay un aumento de la cifra probablemente tal, pero también hay un reconocimiento y autorreconocimiento respecto a estas enfermedades, porque a veces las personas, yo recuerdo, por ejemplo, no sé, pues, mis papás o mis abuelos nunca reconocían, por ejemplo, la depresión. Siempre la asumían como una debilidad, ¿ya? Y Claro. si había algún tipo de, no sé, pues, de reacción
maníaca, por así decirlo, la persona estaba loca. Y ahí se zanjaba el tema, digamos, porque la normalidad se Claro, asumía claro. como la regla general. Y en ese sentido, respecto al aumento, más allá del reconocimiento, autorreconocimiento, ¿tú crees que un poco el ritmo de vida, el modelo económico que nosotros, en el cual estamos insertos, es el ambiente como fértil o es un factor que incide en el desarrollo de enfermedades de salud mental, de acuerdo a tu propia apreciación? Sin duda, sin duda. Yo creo que Chile, con su modelo económico neoliberal, llevado al extremo, porque hay países que son neoliberales, pero no al extremo que lo es Chile, ¿no? Digamos, con la pureza del libro con que se implantó, y que se implantó, todos sabemos, en una dictadura, porque no había otra manera de implantar un modelo así, a ese extremo, en un país que fuera normal. Sí, de todas maneras, yo creo que con un 75% de la gente ganando menos de 500 lucas, de todas maneras tenemos gente estresada, angustiada, que no sabe cómo llegar a fin de mes y que poco a poco va acumulando tensión, y en ese sentido un día estalla y ese estallar puede ser perfectamente una crisis que inicie con un trastorno bipolar o un trastorno de la personalidad, una depresión. En fin, hay muchas maneras de reaccionar a un clima tan duro como el de Chile. Y te lo digo yo, que viví fuera. Las cosas son muy distintas en otros países. Cuando se habla de sueldo digno, te aseguro que no son meras palabras huecas. En Francia tú puedes ganar un sueldo digno que te alcance hasta para ir al cine tranquila, para ir a ver un espectáculo, para ir de vacaciones. No hay esa desesperación de tener que trabajar 15 horas diarias por ganar nada. Y no, sin duda que el modelo actual que tenemos en Chile, que esperemos cambie con la nueva constitución y no creo que la constitución arregle todo, pero es un primer paso que vamos a dar como pueblo hacia un porvenir mejor, creo yo, y corresponde a las nuevas generaciones y a la gente que viene después seguir perfeccionando esta nueva constitución y llevar a cabo un cambio radical de las condiciones de los trabajadores, de todas maneras que sí, sin duda. Bueno, este sistema en su origen ya es traumático, entonces sí, pues sí, no iba a terminar bien, digamos, y esta disonancia un poco entre las expectativas y el esfuerzo, que siempre hay una distancia, esta expectativa nunca se cumple, entonces la persona piensa que le falta esfuerzo y se autoexige más y más, y al final nunca llega, digamos, a cumplir esa meta y se genera esta frustración. Y entonces en ese proceso claramente hay mucha tensión, porque se trabaja horas extras, porque se quiere adquirir tal o el bien, la casa propia, etcétera. Entonces, y al final, como dices tú, no alcanza, al final la gente termina endeudado, y eso es añadirle mayor preocupación y mayor tensión. Sí, pues echarle eso a pagar el fuego en benzina, ¿sí? Endeudarte, tarjetas, cosas así, ¿no? De atroz. Oye, Manea, una cosa que también a mí me pareció genial en el libro es cómo tú le describes la ciudad de Concepción. Bueno, en realidad no eres tú, eres Ana, o también. Sí. Mi nombre artístico, Ana Tolosa, sí, de todas maneras. ¿Cómo le describes un poco la ciudad, esa relación de amor y odio? Pero en un momento dices, yo como penquista puedo hablar mal de la ciudad, o sea, no le podría permitir eso a un santiaguino por nuestra odiosidad de origen. Un poco esa cosa me gustó mucho, y sobre todo cómo describes tú la Universidad de Concepción y todo, sobre todo en los otoños. Sí, no, sí, la patria es chica, como la región de uno donde vive, el lugar que ama, el lugar donde el clima, uno conoce su clima, conoce sus luces, conoce su sombra, es el hogar de uno, realmente. Claro, uno puede permitirse cierta crítica a su gente, a qué sé yo, por aquí, por allá, pero en el fondo uno ama su lugar, uno ama su terruño. Yo amo Conce, me encanta vivir en Conce, y sí, amo mi ciudad, de todas maneras. Y ¿sabes qué? Hay gente que no es de Conce, que leyó el libro y que me dice, pucha, me gustaría ir a ver esos lugares que recorre Ana y qué sé yo, y
debe ser tan bonito. Así es que creo que ese cariño por la ciudad, como penquista auténtica, nacida y criada en Conce, se trasluce un poco en terapia, porque he recibido esos comentarios y me he sentido muy bien, de verdad. Lucir mi ciudad a través de un libro, sí, un plus, pues, también fue sin querer, pero creo para ponerle un eres marco. implacable un poco en este hibridismo que se da por culpa de una condición natural severa, que estamos en un país sísmico, donde hay un terremoto y todo se cae, y hablas un poco de esa convivencia un poco perversa entre lo poco y nada de patrimonio arquitectónico con esos edificios horribles que se levantan. Y cada vez que se cae algo patrimonial, no sé, pues, se mantiene la fachada o se reinventa, pero siempre algo feo, de mal gusto. Y ahí eres súper implacable. Y lo otro que la define, Sí. no es con la primera persona que lo plantea, es de que también es una ciudad bastante conservadora. Y hay algo que es súper importante y también hay otros que están muy de acuerdo, es que tuvo un influjo y un impulso cultural en la década de los 60, súper progresista en el ámbito del arte, la cultura y también en el plano universitario. Entonces ahí hay todo un tema, porque eres bastante conocedora de la ciudad, en cierta medida amante de la ciudad. Claro. Y es un bonito escenario para aquel que lee la novela, encontrarse también con una ciudad que también es interesante. Entonces también es el pretexto un poco para hablar de Concepción que tanto te gusta. Sí, de hecho, el fondo era el clima, porque el libro empieza en otoño. El libro empieza en otoño y termina en enero, en diciembre, para el año nuevo. Entonces se van viendo las estaciones y cómo va saliendo el sol para Ana, que al final de año termina bastante bien Sí. y con el pleno verano. Pues. Entonces era como el trasfondo, y la ciudad, bueno, de todas maneras, cuando tú vas al extranjero, la gente tiene la amabilidad de preguntarte cómo es tu ciudad, cómo son los lugares, cómo es el clima, cómo piensa la gente, qué hacen en sus ratos libres. Y como yo le escribía, y otro David es un español que todavía somos amigos. De hecho, yo le escribí muchas cartas a él, y fueron cartas auténticas, me refiero. Fue un buen amigo, es un buen amigo, y de hecho las cartas que le escribí a él dieron la raíz de terapia, ¿sí? De verdad, porque le contaba más o menos eso, y hay varias cartas que son prácticamente una copia textual de lo que, no muchas, pero hay una o dos frases o párrafos que fueron tomados de las cartas que yo le escribí a él, y que tenía que explicarle cómo era Conce, cómo era Chile, y un poco la historia de Chile, la historia de Conce. Entonces, si tú le estás escribiendo a un extranjero, porque obviamente tienes que explicarle con pelos y señales cómo funciona tu ciudad y cómo funcionan las cosas acá, porque si no está descontextualizado, no se va a entender. Sí, ese detalle es súper importante, el recurso que está escrito en carta, pero a la vez también la fecha que siempre parte una carta, también es como es como la secuencia en el tiempo, porque justamente describe el paso de las estaciones, sobre todo en una ciudad que son muy marcadas, y el otoño tiene su particularidad en términos un poco de las tonalidades que la ciudad toma. Entonces es un dato muy interesante para aquellos que se interesan en leer el libro, que tiene unos recursos muy especiales, muy bonito terapia. Gracias, la verdad es que ese libro, la gente que lo ha leído, no es mucha gente, no ha sido en absoluto un éxito de venta ni nada por el estilo, pero la gente que lo ha leído y lo ha apreciado con un gran cariño, y ha ayudado mucho a mucha gente y a profesionales también, que lo recomiendan a sus pacientes justamente como un estímulo para sobrellevar una enfermedad, un trastorno mental, que siempre es difícil, siempre es complicado y siempre es mal visto, y qué sé yo. Entonces, ese libro, la verdad es que este libro, Terapia, me ha dado muchas satisfacciones personales. Fue grato escribirlo, y ha sido grato saber que la gente lo lee así, con
con buena onda, con cariño, y que le toma cariño a Ana, qué sé yo. Es muy rico, me encanta. Sí, vamos a hacer una película de terapia. Bueno, a propósito, hay una película que trata un poco someramente el trastorno de bipolar, pero es un popcorn, es un éxito de taquilla, es una película del 93, protagonizada por Richard Gere, Mr. Jones. Ahí trata Sí, el sí tema, la vi, sí pero la vi, sí la vi. es un romance nomás, en realidad no, es como el pretexto, digamos, para hablar de alguien que no sé, que está medio oído y la psiquiatra que lo atiende se debate en esta cosa de la ética profesional o dejarse guiar por los sentimientos. Pero bueno, Sí, es sí, una aproximación un poco hollywoodense, digamos, para el tema. sí, claro. Algo amable. Pero hay una frase de esa película que me llamó la atención, es que le dice, no puedo soportar esta tristeza. Y el tipo llorando ahí, la tipa creo que le está limpiando la espalda, él estaba de la venía de la lluvia, algo así, no sé, me acuerdo, pero él le dice, ya no puedo soportar tanta tristeza. Y eso es efectivo, tú en la fase depresiva, la sensación de tristeza, de agobio, es un dolor físico. Sí, es muy impresionante. Si recuerdo esa película, no está mala, ¿no? Sí, a pesar de que es un poco liviana, todo el tema un poco muy livianamente, es una buena película. Sí, es una buena película que presenta el trastorno bipolar con bastante claridad. Entonces, recomendamos esa película también para aquellos que se interesan sobre la temática. Sí, por supuesto. Tanto como aquellos que viven la enfermedad, como aquellos que se relacionan con algún bipolar. Mira, vamos ya llegando un poco al final del programa. Me gustaría que me contara un poco sobre algunos proyectos que estáis llevando a cabo, las cosas que se vienen, digamos, para el año siguiente, cómo está el tema de la editorial. Hay algo que no mencioné en tu bibliografía, pero también, no sé si hiciste un libro o fuiste co-investigadora en un libro de memorias del ex rector de la Universidad de Concepción, Augusto Parra. Cuéntanos un poco de todo eso, a grosso modo, por favor, Mani. Sí, ese libro también es un gran orgullo para la editorial, para el equipo que trabaja, pequeño equipo que trabajamos en Confinsur. La verdad es que don Augusto, que es un connotado vecino, ex rector, embajador, senador, ha tenido una vida muy activa en el país y en Concepción, es una persona que yo respeto y admiro muchísimo. Ha publicado 3 libros con nosotros y nos costó mucho trabajo convencerlo de escribir sus memorias. Y sus memorias, él no quiso llamarlas mis memorias porque pensaba que era muy grandilocuente, entonces se llama Recuerdos y Testimonios. Y la verdad es que para mí es motivo de orgullo, de gran orgullo, saber que él publicó estos recuerdos y este testimonio de vida con nosotros, que fue un trabajo de muchas horas de grabación, muchas horas de conversar, de recordar, de poner en papel ideas, pensamientos. Y es un libro como don Augusto, muy modesto, lleno de modestia, no modesto, sino que lleno de modestia y de una vida que realmente es excepcional. Es excepcional dentro de lo que creo yo es la media de la vida de un penquista. La experiencia de don Augusto como embajador, sobre todo, es algo que sale de lo común. Así que estamos muy orgullosos de que él publique con nosotros, o por lo menos que haya publicado 3 libros, y realmente nuestro autor estrella, sin duda. Bueno, Mané, siempre al finalizar este programa, les pedimos a nuestros invitados que hagan un tipo de recomendación literaria para aquellos que nos siguen, porque uno de nuestro interés como Casa de la Cultura es promover y fomentar la lectura en cada momento, y sobre todo en vacaciones para algunos, donde hay más espacio para el ocio. Así que nos puedes recomendar algún autor, autora, algún género en especial. Así que adelante, Mané, por favor. Bueno, la verdad es que me voy a publicitar a mí misma. No puedo resistirlo, porque la verdad es que está por salir mi último libro, que escribí no sola, sino con una amiga psicóloga. Y hicimos un estudio
basado en nuestro propio interés, por lo que era saber del hombre penquista y su relación con el sexo casual, que es como ese eterno devenir de encuentros entre lo femenino y lo masculino, entre el hombre y la mujer, del hombre que te conquista y después desaparece y tú nunca entendiste por qué. Y queríamos saber realmente qué pasaba por sus mentes en este proceso de conquistar a una mujer, llevársela a la cama y después, con suerte, llamarla de nuevo. O sea, el sexo casual propiamente tal, que no es lo mismo, lo distinguimos claramente del sexo con amor. Cuando un hombre está enamorado es lo más gentil, amable y amoroso y que existe en el mundo. Pero cuando no está enamorado realmente es una especie muy particular. Y este libro está en prensa, está por salir y realmente recomiendo su lectura porque la idea es debatir estas ideas que exponemos en el libro sobre lo que es y lo que debería ser el encuentro con este hombre que no está enamorado finalmente y que solamente con una visión, bueno, ahí lo discutimos en el libro, pero con una visión muy particular, muy masculina, se enfrenta a una mujer y después todo lo que sucede es casual y realmente el final de ese encuentro nunca es muy prometedor, pero no obstante nunca se sabe qué va a salir de todo eso al final, así es que lo recomiendo sinceramente, porque es un trabajo que nos hicimos con mucho gusto, nos reímos mucho y el libro está, bueno, lo hemos tratado de hacer lo más simpático posible y está pensado en las mujeres que nunca han entendido a los hombres, así es que sí, de todas maneras ese libro lo reconozco, es lo que recomiendo su lectura en cuanto salga, que va a salir ahora en marzo. Gracias. Yo también tengo dos recomendaciones. La primera es un libro de Roberto Art, se llama El Fascineroso, pero reúne las crónicas periodísticas que él publicó en diferentes medios argentinos. Es un escritor que describe muy bien la idiosincrasia del bonaerense, describe también un poco los ambientes, los lupanares y un poco las anécdotas en torno, de repente con un tono coral y a veces también poético. Y por el otro lado también tengo a John Steinbeck, Tortilla Flat. John Steinbeck, un escritor norteamericano, obtuvo el Premio Nobel de Literatura el año 62 y fue un intelectual liberal de izquierda muy comprometido con las causas sociales. Sí, yo leí sus Uvas de la Ira. Sí, y siempre del lado de la clase obrera. Pero nunca fue dogmático, de hecho siempre fue también muy criticado por el Partido Comunista estadounidense. Y en este libro, Tortilla Flat, más que hablar un poco del martirologio, hace también una exaltación un poco de la vida, un poco en el gueto, describe estos personajes con un tono también coral. Así que es un libro muy, muy interesante, muy entretenido. Recomiendo las dos lecturas o los dos autores. Pueden revisar también en Steinbeck La Uva de la Ira y en Roberto Alt, Juguete Rabioso, que también es un buen libro. Bueno, sobre terapia, libro que se publicó en 2014 por editorial Omnia Books. El libro está en formato digital. Usted, si le interesa, lo puede adquirir a través del sitio omniabooks.com, que es el de la editorial, pero a la vez también está en la plataforma Amazon, en la plataforma Google, en la plataforma iBooks para Apple y otras plataformas también, Barnes and Noble. Está en J Libros, en J Libros diagonal. También está en formato impreso, como señala Mané, está en... ¿Dónde está Mané? ¿Dónde pueden adquirir el libro físico? Librería J Libros, diagonal 1265 en Plaza Perú, aquí en Conce. Sí, visítenla, más allá de pasar el aviso publicitario. Es un espacio de encuentro muy ameno, muy interesante, donde además de los libros hay una rica y estimulante conversación y puede compartir también un cafecito. No sé, hoy día en el contexto no se permite mucho, pero una vez que pase esto, nos vamos a reencontrar también en J Libros. Muchas gracias, Mané, por tu tiempo, por acompañarnos, por hablar también de tu libro, pero principalmente por esto que es tan personal, que es vivir con una condición de salud mental,
contarnos un poco también de cómo lo viste en el comienzo y cómo generaste todas estas herramientas para poder enfrentarlo y salir airosa y hoy día ser la manera que todos conocemos, activa, creativa, y se ve que estás muy bien. Vale, gracias. Un saludo muy grande para Chiguayante, que es una comuna que yo aprecio mucho. Mis hermanos viven ahí, mi sobrino, así que voy mucho para allá. Es una comuna preciosa. Así que muchas gracias por la invitación y te agradezco sinceramente este espacio que nos das a todos los escritores y personas que nos preocupamos de la literatura. Así es que muchas gracias. No, gracias a ti, Mané. Y aquellos que nos siguen, muchas gracias también por su tiempo. El próximo capítulo tenemos también un invitado especial, Michael Sandoval, profesor de educación general media, y él es también escritor de novela juvenil, así que nos vemos el sábado a la misma hora. Así que síganos por redes sociales de Casa de la Cultura. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.